Chivas Guadalajara hoy. En Verde Valle la semana arrancó rara. Hubo reuniones, pasillos calientes y decisiones calladas, y el ambiente cambió de golpe. De repente cayó un tema que nadie traía en el radar. Una alianza con Telcel, con el nombre de Carlos Slim rondando el entorno, y eso cambia la lectura del mercado del Chivas para lo que viene. No es solo patrocinio. Es lana, planeación y un tablero que ya se empezó a mover por dentro. Y aparte apareció algo que preocupó. Empezó a circular una imagen de Roberto Alvarado fuera de la transmisión y la duda se prendió sola. ¿Hay tema físico? Ahorita te enseño lo que se vio y te cuento el trasfondo. Mientras tanto, lejos del ruido principal, otro movimiento va tomando forma. Cruz Medina está cerca de llegar al Tapatío, en una negociación discreta que puede decir mucho más del momento del club de lo que parece. Mercado moviéndose, bastidor cargado, inquietud en el aire y una apuesta joven que puede ser apenas el inicio. Ahora sí, te cuento todo punto por punto. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. Hay verdades que en la Liga MX incomodan. No porque sean exageradas, sino porque rompen narrativas que a muchos les conviene mantener en pausa. Y una de esas verdades volvió a aparecer después del debut de Chivas en el Clausura 2026, dicha no por un aficionado, sino por alguien que conoce la casa desde adentro. Tras el 2-0 ante Pachuca en un Akron con más de 33,000 personas, Francisco de Anda, exdirectivo rojiblanco, puso sobre la mesa algo que muchos prefieren no aceptar todavía. El Chivas de Gabriel Milito empieza a ilusionar, pero no desde el discurso, sino desde el juego. Y ahí está el punto. No fue solo el resultado, fue la forma. Chivas resolvió el partido desde el primer tiempo, con goles de Armando Hormiga González y Daniel Aguirre, pero sobre todo con una sensación que no se improvisa. Orden, intensidad y claridad para competir. El equipo se vio cómodo con la pelota, agresivo sin ser desordenado y con una lectura colectiva que no suele aparecer en la jornada 1. Eso fue lo que De Anda destacó en ESPN. No habló de títulos ni de promesas vacías. Habló de tendencia, de que este equipo no arranca de cero, sino que mantiene la línea ascendente con la que cerró el torneo anterior. Y eso, en Chivas, no es poca cosa. El análisis fue claro. Ganar en casa, con buena entrada y ante un rival exigente, importa. Pero importa más cómo se gana. Y ahí es donde el equipo de Milito empieza a mandar señales. Hay cosas por mejorar, sí, pero también hay una base que se sostiene y refuerzos que ya se sienten dentro del sistema. Uno de ellos fue Brian Gutiérrez. El mediocampista no solo asistió en el primer gol, sino que pisó el área, remató, pidió la pelota y se movió con personalidad. No necesitó adaptación larga para marcar diferencia. Y eso no pasó desapercibido. Tanto así que José Ramón Fernández fue directo. Lo calificó como una magnífica contratación, un futbolista inteligente que entiende el juego y eleva el nivel colectivo. Palabras mayores viniendo de quien no suele regalar elogios. Pero quizá lo más fuerte del análisis de Anda fue esto. La ilusión no nace del deseo, sino de lo que se ve en la cancha. No son sueños guajiros, como él mismo dijo. Es lectura de juego, es funcionamiento, es ver a un equipo que compite mejor y que sabe a qué juega. ¿Alcanza para ilusionarse de verdad? Es pronto. El torneo es largo. Vendrán ausencias, rotaciones y pruebas más duras. Pero negar que este Chivas transmite algo distinto sería engañarse. Y ahí queda la pregunta, incómoda pero inevitable para la Liga MX. ¿Y si el Chivas de Milito va en serio desde ahora, y no cuando ya sea tarde para reaccionar? La cancha ya empezó a hablar. Ahora veremos quién quiere escuchar. Y si el funcionamiento empezó a generar ilusión, lo siguiente trajo inquietud. Porque mientras el foco estaba puesto en el triunfo ante Pachuca y en las buenas sensaciones del debut, empezó a circular algo que no se vio en la transmisión y que rápidamente cambió el tono entre la afición. No fue una jugada, no fue una declaración y tampoco un parte médico. Fue una imagen relacionada con Roberto Alvarado que bastó para detonar la preocupación. El tema corrió rápido. Grupos, redes, comentarios al vuelo. Nadie tenía información oficial, pero la duda se instaló de inmediato.
¿Pasó algo con uno de los jugadores más importantes del equipo? ¿Es solo una precaución? ¿O hay algo que todavía no se dice? Y ahí está el punto. Roberto Alvarado no es un nombre más dentro del plantel. Es pieza clave por ritmo, por lectura y por peso en el juego ofensivo. Cualquier señal alrededor suyo genera ruido automático, sobre todo en un momento donde Chivas empieza a construir confianza y continuidad. Desde el cuerpo técnico no hubo mensajes de alarma ni confirmaciones de problema serio, tampoco comunicados que encendieran focos rojos. Pero el silencio, en estos casos, no apaga la conversación. Al contrario, la alimenta, porque cuando algo no aparece en la transmisión y empieza a circular por fuera, el hincha siempre piensa lo mismo primero. El contexto tampoco ayuda a calmar. Inicio de torneo, calendario exigente por delante y un equipo que recién empieza a soltarse. Cualquier ausencia potencial, por mínima que sea, genera preguntas sobre ajustes, variantes y profundidad del plantel. Por ahora, todo queda en el terreno de la especulación. No hay confirmaciones, no hay diagnósticos públicos y no hay decisiones anunciadas. Pero la imagen existe, la conversación se instaló y la inquietud quedó sembrada. Y eso abre un debate inevitable entre los rojiblancos. ¿Es solo una precaución normal de arranque de torneo? ¿O es una señal de alerta que hay que seguir de cerca? Porque en Chivas, cuando se trata de Roberto Alvarado, cualquier detalle pesa. Y aunque el equipo ganó y convenció, esta vez el ruido no vino desde la cancha, vino desde afuera. Si la victoria dejó sensaciones y el detalle de Alvarado generó ruido, lo que vino después terminó de subir la temperatura del debate. Porque en medio del análisis del debut, apareció una voz que no suele regalar flores ni hablar por hablar. Una de esas opiniones que, te guste o no, pesa dentro del entorno del fútbol mexicano. Y esta vez, el mensaje fue directo hacia un nombre que empieza a ganar terreno en Verde Valle. Tras el 2-0 ante Pachuca, José Ramón Fernández no dudó en señalar a Brian Gutiérrez como una de las grandes lecturas positivas de la jornada. No habló del marcador ni del rival. Habló del futbolista, de su inteligencia, de su forma de jugar y de lo que puede aportar dentro de un equipo que recién empieza a tomar forma. Y eso no es menor. Brian Gutiérrez llegó sin reflectores exagerados, pero en su primer partido dejó señales claras. Se movió entre líneas, pisó el área, pidió la pelota y, sobre todo, marcó diferencia en momentos clave. Su asistencia en el gol de Armando Hormiga González no fue casualidad, fue lectura de juego. Estar donde había que estar. Lo interesante es que el elogio no se quedó solo ahí. Para muchos analistas, el refuerzo encaja con lo que Milito busca. Futbolistas que entienden el ritmo, que no se esconden y que elevan el nivel colectivo sin necesidad de protagonismo individual. Eso explica por qué su actuación generó consenso tan rápido. Pero también abre una conversación más profunda. Porque cuando un jugador recibe este tipo de respaldo desde tan temprano, la expectativa crece. Y en Chivas, la expectativa suele ser un arma de doble filo. Puede impulsar o puede pesar. La pregunta empieza a flotar entre la afición. ¿Brian Gutiérrez es solo un buen debut? ¿O estamos viendo a un refuerzo que puede marcar el semestre? ¿Tiene margen para sostener este nivel cuando el calendario apriete de verdad? Por ahora, lo único claro es esto. Cuando José Ramón habla bien de alguien en Chivas, algo distinto hay. No garantiza nada, pero tampoco pasa desapercibido. El torneo apenas empieza. Brian dio el primer paso. Ahora viene lo más difícil, confirmarlo. Con las sensaciones del debut todavía frescas, ahora viene el primer examen incómodo. Porque ganar en casa ordena el ánimo, pero salir a la frontera siempre cambia el escenario. Chivas deja el Akron y se mete en un contexto distinto, uno de esos partidos que no suelen regalar nada y que sirven para medir si lo visto en la jornada 1 fue solo un buen arranque, o el inicio de algo más sólido. El Guadalajara llega con confianza, sí, pero también con tareas pendientes. El equipo mostró orden, intensidad y claridad ante Pachuca, pero ahora tendrá que sostener esa identidad lejos de su gente, en una cancha que aprieta y contra un rival que suele crecer cuando juega en casa. Ahí es donde el discurso empieza a enfrentarse con la realidad. El rival no es menor.
FC Juárez arrancó el torneo sumando puntos y con una lectura clara de lo que quiere proponer. Es un equipo que no se desordena fácil, que compite los duelos y que aprovecha cualquier error. No es vistoso, pero sí incómodo. Justo el tipo de partido que exige concentración total. Para Chivas, el foco estará en repetir comportamientos, no solo resultados. Mantener el orden defensivo, no perder intensidad en mediocampo y saber cuándo acelerar. Milito sabe que estos encuentros suelen marcar el tono del arranque, o consolidan confianza, o devuelven a todos a la realidad del torneo largo. Además, este tipo de visitas siempre dejan lecturas internas. ¿Cómo responde el equipo sin el control total del entorno? ¿Cómo gestiona los momentos de presión y cómo se adapta cuando el partido se traba? Detalles que no siempre se notan en el marcador, pero que pesan más adelante. La afición también lo siente así. No es solo sumar puntos. Es ver cómo compite el equipo fuera de casa, si mantiene personalidad o si vuelve a caer en viejos vicios. Por eso este duelo genera más expectativa de la que parece a simple vista. El partido de la jornada 2 del Clausura 2026 se jugará el martes, 13 de enero, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Azteca 7 y Fox One. Ahí, lejos del Akron, Chivas empieza a mostrar si lo del debut fue un punto de partida, o solo el primer paso. Si lo deportivo empezó a ilusionar, lo institucional terminó de sacudir la conversación. Porque en medio del análisis del debut y de lo que viene en la cancha, Chivas movió una ficha que no suele aparecer en el marcador, pero que pesa, y mucho, en el rumbo del club. La alianza con Telcel, ligada al nombre de Carlos Slim, cayó de sorpresa y reconfiguró de inmediato la lectura sobre el momento que vive el Guadalajara. No es un patrocinio más. Y eso es lo que muchos empezaron a entender con el paso de las horas. En Verde Valle saben que este tipo de acuerdos no se firman solo para aparecer en una camiseta. Implican flujo, planeación a mediano plazo y margen de maniobra en un contexto donde la nómina y las decisiones de mercado vienen siendo tema desde hace tiempo. Por eso, apenas se conoció la información, el ruido cambió de tono, de la ilusión futbolística a la pregunta inevitable sobre qué significa esto para el mercado. La directiva fue clara hacia adentro. El foco principal está en la estructura, infraestructura, orden financiero y ajustes necesarios para sostener el proyecto. Pero eso no apaga la otra lectura, la que hace el aficionado. Cuando entra dinero fuerte, las excusas se acortan y el margen para moverse crece. Y ahí aparece el matiz clave. Chivas no salió a prometer fichajes ni a vender humo. No hubo anuncios rimbombantes ni discursos triunfalistas. El mensaje fue más frío. El plantel está competitivo y el mercado se evalúa con calma. Pero ahora, con este respaldo, la frase se escucha distinta. Porque una cosa es decir no hay urgencia sin respaldo, y otra decirlo con un músculo financiero más sólido detrás. En ese contexto, el nombre de Gabriel Milito también entra en la ecuación. El técnico pidió equilibrio, no revolución, y la directiva parece alineada con esa idea. Primero acomodar la casa, después decidir si se mueve una pieza más. Sin presión pública, pero con herramientas sobre la mesa. Por eso esta alianza no cierra el mercado, lo deja en pausa activa, abierto, observado, listo para reaccionar si el torneo lo exige. Y esa es, quizá, la mayor diferencia con otros momentos recientes del club. La pregunta ahora ya no es si Chivas puede moverse, sino cuándo y en qué momento decide hacerlo. Porque cuando el tablero cambia por dentro, tarde o temprano, algo se termina notando por fuera. Con la estructura acomodándose, la conversación inevitable vuelve al mismo lugar. Porque cuando el club asegura que no hay prisa, lo que en realidad está diciendo es que está observando. Y en Verde Valle, esa observación ya empezó a tomar forma en los últimos días. No con anuncios, no con filtraciones directas, sino con perfiles que empiezan a aparecer en la conversación interna y externa. Chivas no está buscando un golpe mediático. Está leyendo qué tipo de jugador tendría sentido si el torneo lo pide. Intensidad, recorrido, disciplina táctica y margen de crecimiento. Nada de parches. Nada de nombres que obliguen a romper el vestidor. Y bajo esa lógica,
un nombre comenzó a sonar como referencia del radar actual. Se trata de Alejandro Gómez, mediocampista del Club Tijuana. Ojo, no como fichaje cerrado ni como negociación avanzada, como perfil, como tipo de futbolista que encaja en la lectura que hoy hace Chivas del mercado. ¿Y por qué ese nombre empieza a generar ruido? Porque responde a lo que hoy le falta poco al equipo: piernas para sostener partidos largos, presencia para competir duelos y una forma de jugar que no necesita reflectores para aportar. No es un futbolista que incendie redes, pero sí uno que encaja cuando se piensa en equilibrio. Aquí el contexto es clave. Chivas arrancó bien, pero el calendario es largo. Vendrán semanas de desgaste, rotaciones forzadas y momentos donde el equipo tendrá que sostener resultados sin brillar. En ese escenario, sumar una pieza funcional puede ser más valioso que un nombre ruidoso. Por eso el mercado no está congelado, está en evaluación permanente. Todo depende de cómo evolucione el rendimiento del equipo, de si aparecen salidas y de si el cuerpo técnico considera que vale la pena apretar el botón. La alianza reciente dio margen. La pelota ahora está en la lectura deportiva, y ahí es donde la afición se divide. ¿Chivas debería aprovechar este momento para sumar una pieza más? ¿O es mejor dejar que el equipo se pruebe primero, sin tocar nada? Lo cierto es que cuando ciertos nombres empiezan a aparecer en el radar, rara vez es por casualidad. Y hoy, en Verde Valle, la sensación es clara: el mercado está siendo leído, y no descartado. Si el radar ya está encendido, hay decisiones que se toman lejos del ruido. Mientras la conversación gira alrededor de posibles refuerzos para el primer equipo, Chivas avanzó en otro frente que suele decir más de lo que aparenta. Sin anuncios ruidosos ni declaraciones grandilocuentes, el club empezó a mover piezas por abajo, de esas que no ocupan titulares, pero que casi siempre anticipan algo. Ahí aparece Cruz Medina. El joven futbolista, seguido desde hace tiempo, está cerca de incorporarse al tapatío en una operación que avanza en silencio. Llega procedente del San Jose Earthquakes, bajo una fórmula que Chivas conoce bien y que le permite maniobrar con calma. Préstamo con opción de compra, sin presión inmediata, sin quemar etapas. Y ese detalle es clave, porque este tipo de movimientos no se hacen por inercia. Cuando Chivas decide reforzar la base en pleno arranque de torneo, normalmente es porque está leyendo escenarios a mediano plazo. Desgaste, posibles salidas, ajustes de nómina o simplemente la necesidad de tener alternativas listas si el semestre se complica. Cruz Medina no llega para tapar una urgencia ni para competir mañana por un lugar en primera. Llega para entrar al sistema, adaptarse al ritmo del fútbol mexicano y ser evaluado con tiempo. Exactamente lo contrario a los fichajes apresurados que tantas veces terminan saliendo caros. Además, el contexto acompaña. Con el equipo arrancando bien y Milito administrando tiempos, el club puede permitirse este tipo de apuestas preventivas. Primero prepara el terreno, después decide si acelera. Y eso deja claro que el mercado no está cerrado, solo está siendo trabajado con otra lógica. Por eso este movimiento no contradice el discurso oficial. Lo refuerza. Chivas no prometió fichajes inmediatos, pero tampoco bajó la persiana. Está observando, probando y adelantándose a posibles escenarios. Y cuando un club empieza a hacerlo así, casi nunca se queda en una sola operación. La pregunta vuelve a instalarse entre los rojiblancos. ¿Este paso es solo una apuesta de formación? ¿O es la señal de que Chivas quiere tener cartas listas por si el torneo lo exige? Porque cuando el club empieza a moverse en silencio, muchas veces es porque algo más puede venir después. Y en Verde Valle, el mercado sigue respirando. Después de tanto ruido de mercado y lecturas a futuro, llegó un movimiento que pega distinto. Porque no todas las salidas se miden en minutos o estadísticas. Algunas pesan por lo que pudieron ser. Y en Chivas, la despedida de Teun Wilke dejó esa sensación amarga de historia inconclusa, de camino que se cortó antes de saber hasta dónde podía llegar. La decisión estaba tomada desde hace semanas. El delantero no entraba en los planes de Gabriel Milito para este clausura y, sin espacio real para competir, el club optó por buscarle continuidad fuera. El destino será Fortaleza Safe, en una cesión por un año con opción de compra. Un cambio de país, de liga y de contexto, buscando lo que no encontró en Verde Valle,
minutos y protagonismo. Pero lo que terminó de tocar a la afición fue el mensaje. Wilke se despidió con una carta larga, cargada de memoria, agradecimiento y honestidad. Habló de su llegada a Tapatío, de los goles gritados en el Akron, del título en expansión y del sueño cumplido de debutar con el primer equipo. También reconoció algo que muchos entendieron. Dio todo lo que pudo cada vez que pisó la cancha, aunque las oportunidades fueran pocas. Y ahí está el nudo de la historia. Teun Wilke nunca fue un jugador problemático. Nunca generó ruido externo. Simplemente quedó atrapado en un contexto donde el margen era mínimo y la competencia constante. Pasó por el proceso completo, destacó en inferiores, fue campeón con Tapatío y llegó a primera, pero no logró consolidarse. Su salida no se vive como fracaso, pero tampoco como éxito. Es ese punto medio incómodo que Chivas conoce bien con varios canteranos. Talento que existe, pero que no encuentra el momento justo. Por eso su despedida resuena más de lo normal. Porque recuerda que no todos los procesos llegan al mismo destino. Ahora, lejos de Guadalajara, Wilke buscará reescribirse. A los 22 años todavía tiene margen, pero el reloj ya corre distinto. Colombia aparece como una oportunidad para crecer sin la presión permanente del escudo rojiblanco. Y entre los Chiva hermanos queda la reflexión inevitable. ¿Se le dio a Teun Wilke todo el espacio que merecía? ¿O fue otra historia más que Chivas dejó ir antes de tiempo? El tiempo lo dirá. Por ahora, el adiós ya está escrito. Mientras el varonil concentra la conversación, el femenil sigue construyendo sin hacer ruido. Chivas Femenil arrancó el Clausura 2026 con una señal clara. Este equipo compite desde el orden. Un triunfo, un empate y, sobre todo, una defensa que todavía no conoce el gol en contra. En un torneo donde muchas veces el desorden manda, ese detalle empieza a marcar diferencia. Después del empate ante Cruz Azul, el rebaño vuelve al Akron con la intención de afirmar sensaciones y sostener una identidad que ya se empieza a notar. No es un equipo que se parta, no es un equipo que se desespere. Sabe cuándo cerrar líneas y cuándo soltar a sus jugadoras más determinantes en ataque. El trabajo de Antonio Contreras se ve en lo colectivo. Chivas Femenil entiende los momentos del partido y se apoya en una base sólida para después explotar su potencial ofensivo. Ahí aparecen nombres que ya pesan en la liga. Alicia Licha Cervantes, Carolina Jaramillo, Jazmín Casares y Viridiana Salazar, futbolistas que no necesitan muchas para marcar diferencia. El rival llega con otro contexto. Santos Laguna Femenil sigue en proceso de crecimiento, intentando consolidar un proyecto competitivo. Eso lo vuelve un partido incómodo, de esos que exigen atención total. Porque cuando un equipo está construyéndose, suele jugar sin presión y con hambre de sorpresa. Para Chivas, el reto no pasa solo por sumar puntos. Pasa por mantener la concentración, no romper el orden defensivo y confirmar que este buen inicio no es circunstancial. En casa, con su gente, el equipo tiene la oportunidad de enviar un mensaje silencioso. También aquí hay proyecto. El duelo correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2026 se jugará el domingo, 18 de enero, en el Estadio Akron, a las 11 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Amazon Prime y Fox en Tubi. Sin reflectores excesivos y sin promesas grandilocuentes, Chivas Femenil sigue avanzando. Y cuando un equipo crece así, casi siempre termina dando de qué hablar. No todas las historias de cantera terminan como se sueña. En Chivas se habla mucho de formación, de oportunidades y de procesos largos. Pero el fútbol también tiene un lado que no perdona, y la historia de Sebastián Chevy Martínez es una de esas que incomodan porque recuerdan que el talento, por sí solo, no garantiza nada. Hubo un momento en el que su nombre no solo sonaba en Verde Valle, sonaba fuera de México. En 2018, cuando todavía era juvenil, The Guardian lo incluyó entre las 60 promesas sub-17 más importantes del mundo. Una lista pesada, de esas que suelen marcar destinos grandes. En ese grupo, el Chevy aparecía como uno de los canteranos con mayor proyección del Guadalajara. El camino parecía claro. Proceso completo en fuerzas básicas, protagonismo en inferiores y el debut soñado con el primer equipo. Ese debut llegó el 2 de agosto de 2020, ante Santos Laguna, bajo la dirección de Luis Fernando Tena.
Para muchos, era el inicio de algo importante. Pero el tiempo contó otra historia. Las oportunidades fueron escasas. La continuidad nunca apareció. Entre decisiones técnicas, competencia interna y contextos que no se alinearon, Sebastián Martínez fue perdiendo espacio. Su paso por primera terminó siendo breve y frío. 4 partidos, 89 minutos y ningún gol. Demasiado poco para alguien de quien se esperaba tanto. Después vino el descenso silencioso, Tapatío, salida del club y la búsqueda de mantenerse activo lejos del reflector. Desde la apertura 2024, el Chevy pasó a la Liga Premier, un escenario muy distinto al que alguna vez se le proyectó. Primero con Racing de Veracruz y ahora con un nuevo destino. A partir del Clausura 2026, Sebastián Martínez defenderá los colores de los Alacranes de Durango, intentando sostener una carrera que, con apenas 24 años, ya carga con el peso de las expectativas no cumplidas. No es un retiro, pero sí una realidad dura para alguien que fue señalado como futuro del fútbol mexicano. Su historia no es única, pero sí representativa. Chivas abre puertas como pocos clubes, pero no todos logran cruzarlas del todo. El salto entre promesa y consolidación es brutal, y cuando el contexto no acompaña, el fútbol no espera. Hoy, el Chevy sigue jugando, sigue buscando, sigue resistiendo, y su recorrido deja una pregunta incómoda flotando en Verde Valle. ¿Cuántas promesas más se quedan en el camino antes de llegar de verdad? La cantera ilusiona, la realidad, a veces, golpea.